Hola mis hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Me dirijo a los discípulos, discípulas, y en esta ocasión para entregarte otra palabra más que tiene que ver con el carácter. Y esperamos que el Señor bendiga tu palabra con este mensaje que hoy te entrego. Vamos a orar al Señor para pedirle a Dios que nos ayude, nos bendiga con su Espíritu Santo. Padre, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu misericordia. Dios, estoy delante de tus hijos y de tus hijas para hablar lo que concierne a tu palabra, lo que nos edifica, la herramienta que usamos, que tú dejaste, la palabra, para edificar, para llevarnos, Señor, a tomar todas las bendiciones que tú tienes para nosotros. Eso lo estamos haciendo con temor y con temblor. Por tanto, recibo de tu Espíritu Santo la asistencia, la unción para poder ser el vaso eficaz que tú usarás para entregar el agua que tus hijos necesitan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero hablarte de lo que es el carácter. El carácter como elemento indispensable para que nosotros terminemos con éxito el llamado que Dios nos ha entregado. Es lamentable ver cómo ministros no pudieron terminar. Que Dios nos guarde y que Dios verdaderamente nos proteja de nosotros a mitad de camino regresarnos de un llamado tan serio, tan importante como es el que Dios nos ha dado. Que se haya placido Dios en hacernos un llamado ministerial, amado hermano. Eso hay que cuidarlo, eso hay que apreciarlo, eso hay que protegerlo y echar mano de todo lo que tenga que echar con tal de que no se diluya, ¿verdad? Ese llamado que Dios nos está haciendo. En el libro del profeta Isaías hay un capítulo, el capítulo 30, y exactamente voy a hablar del versículo 13. Está hablando de la futilidad de confiar en Egipto, aquellos que cuando estaban yendo hacia la tierra prometida, se les antojó porque querían regresar nuevamente a Egipto, querían desviarse del propósito por el cual Dios lo había llamado. De eso se trata esa advertencia, ese discurso del profeta Isaías al pueblo de Israel. En el verso 13 dice: por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Esa es la situación, amado hermano, por falta de carácter, que nos ha dejado a muchos de nosotros en la mitad del camino. Dice que el pecado es como una grieta que amenaza, es una grieta que verdaderamente amenaza, y una grieta no aparece escandalosamente. Una grieta aparece sutilmente, casi que no es percibible directamente. Ahí comienza, y aunque nosotros las percibimos, ignoramos la gravedad porque está muy pequeña. Pero quiera Dios, amado hermano, que nos dé el suficiente carácter para que nosotros no permitamos que en el ministerio hayan grietas. Dice que se extiende, es algo que comienza muy pocamente, pero no tenemos el carácter para enfrentar y verdaderamente confrontar lo que ha comenzado a vislumbrarse en nuestra vida ministerial. Así que debemos estar atentos, debemos tener el carácter suficiente para estar atentos cuando una grieta aparece en el ministerio de cada uno de nosotros. Dice el verso 13: por tanto será este pecado como grieta que amenaza, una grieta que amenaza una ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente.
La gente que a veces cayó en el pecado llegó a pensar que ellos tenían el control y que en algún momento ellos desistían y lo podían hacer. Pero de pronto, hermano, todo salió de su control, de su dominio, y fue más grande el poder que ejerció ese pecado sobre ellos que verdaderamente se dañó un ministerio. Así que Dios nos guarde. Dios nos guarde. Esto no es con el fin de acusar a nadie, es con el fin de cuidarnos nosotros, porque todos nosotros estamos expuestos. Así que mi hermano, por esa razón, nosotros no condenamos, sino que más bien nos ayudamos, y le pido a Dios que tanto te guarde a ti como me guarde a mí de situaciones dolorosas como esta. Y todo esto tiene que ver por la debilidad de nuestro carácter. Dice el verso 14, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero. Se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar y para sacar agua del pozo. Qué lamentable ver esos ministerios ya destruidos, que ya no hay nada que sacar de ellos. Hermanos, de eso se trata, mi querido discípulo, de evitar esas condiciones y esas situaciones que nos afectan. Entonces es el carácter. El carácter es algo tan importante que la Biblia lo tiene en un gran lugar de importancia. Qué triste fuera profesar el evangelio y que el evangelio nos dejara a merced de la herencia consanguínea, de la herencia familiar, ¿verdad? Todos nosotros sabemos que familiarmente hay indicios, hay actitudes que nos marcan de generación en generación, pero no estamos condenados a continuar con ella, porque ahorita que hemos aceptado a Cristo como el Salvador personal de nuestras vidas, nos da la herramienta para nosotros echar manos verdaderamente y vencer y dominar todo lo que por un tiempo fue lo que caracterizó a nuestra generación. Entonces hay que estar muy pendiente de esto. Así que, mi amado hermano, vamos a ver que el carácter es un tema de la Biblia. La Biblia habla mucho acerca del carácter. Por ejemplo, en lo que yo estoy leyendo hoy, si tú lees todo ese capítulo, te vas a dar cuenta a dónde llevó al pueblo ese problema de carácter. Así que la Biblia te habla de eso. El Señor Jesús agarró 12, ¿verdad? Y los formó y les impartió de tal manera que su carácter tenía que estar verdaderamente formado por Él. Y entonces, cuando llamó a 12, 11 pasaron el curso y fueron aprobados, porque dejaron que el Señor formara el carácter en ellos. Tanto es así que Pedro, en un momento de debilidad, él quiso evadir la responsabilidad de su filiación con Jesús y se quiso escapar, y los que lo vieron le dieron: no, tú te pareces a él, tú tienes cosas y eres semejante a ese del cual tú quieres huir. Es decir, había sido marcado por las enseñanzas y por el discipulado de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, ¿verdad? Así que, mi amado hermano, hemos conocido todo esto. A muchos de los apóstoles decían los hijos del trueno, ¿verdad? Hablando de su carácter, cómo era. Después, más tarde, tú lo ves una persona muy dócil completamente. Bastaron 3 años de formación. ¿Cuánto bastarán para nosotros, verdad? ¿Qué tanto verdaderamente tu vida ha ido cambiando en tu carácter? Ya no eres como antes, explosivo, grosero, intolerante, sino que ahora tienes mansedumbre, respiras profundo, no permites, ¿verdad?, que ese carácter aflore, dañe, ofenda. Oh, qué tremendo. Eso está diciendo que Cristo está formándose en nosotros. Así que hemos conocido alrededor del mundo cristianos profesantes que necesitan un tratamiento en cuanto a su carácter, pero en realidad
todos nosotros los creyentes necesitamos el bendito proceso de ser conformados a la imagen del Hijo de Dios, como dijera Pablo a Gálatas, que Cristo sea formado en nosotros. Eso es importante. Fuimos llamados para ser formados. Así que la escuela teológica de nuestro Señor Jesucristo le dio un título a sus discípulos. La única escuela que daba ese título fue la del Señor Jesús. Le dijo que ellos eran discípulos obedientes. Eran discípulos mansos completamente. Así que, mi amado hermano, qué tremendo. Ahora, ellos fueron llamados para ser formados. Isaías, volviendo al profeta Isaías, en el capítulo 49 y el verso 1 dice: oídme costa y atended, oh pueblo lejano, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, ¿verdad? Mencionó mi nombre, hizo de mi boca una espada puntiaguda, me cubrió con la sombra de su mano, hizo de mí una flecha afilada, me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres tú, oh Israel, y en ti me gloriaré. Es decir, este discurso fue dirigido al pueblo de Israel. Israel como el pueblo que Dios escogió para que fuera un siervo de Él y manifestar la presencia de Él en medio del mundo. Así lo llamó. Pero Israel falló. Entonces ahí está también el discurso para nuestro Señor Jesucristo, hablando y presentándose Él como el siervo ahora de Dios. Pero más tarde el Señor Jesús sí cumplió y nos llamó a nosotros, y ahora es el mensaje de Cristo para nosotros, la iglesia, a los que Él ha salvado con su sangre preciosa. Ay, qué importante lo que dice aquí. Número 1 o letra A, que es una saeta, dice: oídme costa, oh pueblo lejano, Jehová me llamó desde el vientre de mis entrañas, de mi madre, mencionó mi nombre, me hizo de mi boca una espada puntiaguda. La hizo. ¿Quién la hizo? La hizo Él, no la encontró, no la fue buscando y la encontró hecha, sino que Jehová puso en mi boca, hizo de mi boca una espada puntiaguda, lo que implica, amado hermano, que hay laboriosidad de parte de Dios, hay trabajo invertido de parte de Dios en la formación del carácter de un líder. La otra versión dice como bronce bruñido. La palabra bruñir significa como bronce trabajado, como el artesano él labora y forma el arte que está trabajando, que luego va a presentar. Así que te bruñó el Señor en tu vida. Está hablando de la mano de Dios puesta en la vida de nosotros para hacernos el utensilio, el instrumento óptimo que Él mañana va a usar para su gloria, para cumplir el propósito de Él. Así que tú eres esa saeta. Hizo de mi boca una espada puntiaguda, me cubrió con la sombra de su mano, hizo de mí una flecha afilada y me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres tú. Así que parte de la saeta es el cuerpo y la otra parte es la punta. ¿Y cuál es el propósito de cada parte? Con el cuerpo es la que dirige, la que direcciona a la punta. No puede haber una flecha torcida. Si hay una flecha torcida y una punta aguda, cuando es lanzada, montada en el arco y se le imprime la presión, la flecha no describe la dirección cierta de llegar al blanco, sino que se desvía. Ese es, amado hermano, la condición de un líder que no tiene su
cuerpo alineado, que no tiene su cuerpo verdaderamente trabajado, bruñido por las manos del Dios Todopoderoso. Así que qué tremendo, qué tremendo. Ahora podemos tener la punta afilada. Ahora, ¿qué significa la punta? La punta significan los dones, los talentos, las habilidades, las capacidades que nosotros tenemos. Pero hay personas que hacen todas las cosas muy bien, que las saben hacer, pero no cumplen nada, no llegan a propósito. ¿Por qué? Porque siempre se desvían, siempre agarran por otro lado, porque el carácter no lo tienen suficientemente procesado para que la punta llegue al blanco. En este discipulado lo que yo quiero es que tú no pierdas tu tiempo, amado hermano, sino que cuando tú verdaderamente te propongas a ser lanzado, llegues a la meta, a lo cual Dios quiere que tú hagas. Es importante eso. La aljaba es el lugar donde está, donde se mete esa flecha aguda y con ese cuerpo ya listo. Ahora, cuando ya el flechero, el artesano de la flecha ve y coloca, y para que se enderece le mete presión al cuerpo, lo va presionando hasta que lo ponga en línea, entonces la guarda, y cuando la guarda para esperar el tiempo para lanzarlo. Ahora, cuando tú eres llamado al propósito de Dios y eres lanzado, Él no te saca de otra parte, así que no salgas de otra parte. Tú tienes que salir de la aljaba donde Dios te tiene, de ahí vas a salir. Hay personas ahorita haciendo ministerio, pero no saben de dónde salieron, porque no salieron del lugar donde Dios los quería tener, porque Dios no va a sacar a nadie que no esté preparado. Cuando usted salió y no estaba preparado, no fue Dios quien lo sacó. A los que Dios saca son a los que están en su aljaba, los que están en su lugar, que ya verdaderamente han sido calificados para ser lanzados, amado hermano. Por eso se ha hecho tanto daño a la iglesia, porque hay líderes y ministros que no están capacitados verdaderamente para ir, para ser lanzados. Salieron no de la aljaba, salieron de otro lugar. Quiera Dios, amado hermano, que seas tú esa persona tomada de la aljaba de Dios. Seas tú esa flecha con el cuerpo afilado, direccionado y la punta bien afilada y sacado del lugar de donde Dios te puso para ser verdaderamente lanzado. Ahora, el propósito es de dar en el blanco, hacer que el cuerpo esté derecho para no desviarse del blanco. Ahora, la capacidad dada por Dios, lo que llamamos los talentos y los dones. Tenemos casos como iglesias de Corintios. Pablo le decía que tenían los dones, que abundaban en dones. Tú vas a escuchar los 12 dones del Espíritu Santo en la iglesia de Corintios, pero después dice, ustedes siendo carnales. Entonces tenían afilado la punta, pero el cuerpo torcido. Y Pablo dijo, ustedes sois carnales. Así que los discípulos queridos a quienes estoy hablando no van a tener ese problema. Van a tener tanto cuidado con el carácter como con los talentos y los dones, porque dones, talentos sin carácter te desvía del propósito. Eso es lo que Dios está haciendo en este hermoso tiempo. Así que déle un aplauso al Señor por lo que Dios está haciendo. Ahora hay un verso, el verso 4 dice, pero yo dije, por demás me he afanado, en vano y sin provecho he consumido mi fuerza. Sin embargo, mi causa está con Jehová y mi recompensa con mi Dios. Isaías llegó un momento de sentirse como atormentado y temeroso de que haya estado perdiendo el propósito, que haya estado perdiendo el tiempo. Pero cuando nosotros sabemos de dónde salimos, sabemos quién nos sacó, sabemos que fuimos montados en el arco del Señor y sentimos la fuerza y el poder que nos impulsó, mi amado hermano, vamos a decir, como dijo Isaías en el verso 4, dice, mi causa está con Jehová y mi
recompensa es con mi Dios. Así que el que cumple ese propósito, hermano, la recompensa viene de Dios para él. ¡Qué tremendo! Te quiero dar 4. Amén. Vamos adelante entonces, mi amado hermano, y quiero que tengas en cuenta 4 cosas que debe de tener como principio. El principio número 1, ¿verdad? Cristo, ¿verdad? Es en nosotros. Cristo, la expresión es decir, que tenemos que estar en Cristo Jesús. Si quiero que mi carácter sea formado, debo estar en Cristo Jesús. Usa la palabra de la parábola de la vid, ¿verdad? La vid como el tallo, como la fuente, y nosotros como el pámpano. El segundo principio es la cruz. Es la cruz del Calvario el que debe ayudarnos. Y el tercer principio es que debo tener en cuenta lo que Dios hace en mí. En mí. Pablo dijo: crucificado con Cristo estoy, ¿verdad? Y por último, y él también muy importante, es el poder de su palabra para formar mi carácter. El salmista dijo, ¿verdad?, que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Que Dios te bendiga y que puedas verdaderamente tomar en cuenta esta palabra, y te felicito y declaro que tendrás un final perfecto, provechoso, próspero, y nos encontramos, nos abrazaremos, porque juntos también celebraremos las bodas del Cordero. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis mayores bendiciones, mis mayores deseos de bendiciones para ti, mi querido discípulo.